y vuelvo a nacer en tu presencia, Señor. Vuelvo a volar bajo el refugio de tu amor. Y ahora con ustedes, Ani Vanegas, directora del ministerio Una Puerta de Esperanza, con su serie Sentada a los pies de nuestro Sanador. Vuelvo a sentir lo que realmente es vivir. Vuelvo a tus brazos, vuelvo a mi primer amor. Este es su programa Sentada a los pies de nuestro Sanador, con el ministerio Una Puerta de Esperanza y con su servidora Ani Vanegas. Este estudio ha sido diseñado para personas que están listas para un cambio, para la persona que está dispuesta a rendirse y a confiar en Jesús como su sanador y así tener una relación con su Padre, nuestro Padre Celestial. Este es el primer de 8 segmentos de Sentada a los pies de nuestro sanador, su sanador, Jesucristo. Un poco, yo vengo de un trasfondo de mucho dolor y pérdidas debido a mis hechos, así como pérdidas debido a los hechos de otros hacia mí. Y a medida pasemos un tiempo juntas, me irán conociendo y así les contaré lo que Dios ha hecho en mi vida. En este día las animo a que estén en oración con su Biblia, papel y lápiz para tomar notas de lo que Dios estará hablándoles a sus corazones y así escribir versículos y estar en esta semana meditando en cada uno de ellos. Y estaremos leyendo juntamente la palabra y aprenderemos de hombres y mujeres de Dios que pasaron pérdidas y de cómo Dios los restauró. Y también lo hará contigo y conmigo. En Salmos 94, 19 de la Nueva Traducción Viviente nos dice: cuando mi mente se llenó de dudas, tu consuelo renovó mi esperanza y mi alegría. Hermanas amadas, en este estudio queremos personalmente, con la ayuda del Espíritu Santo, identificar nuestras propias pérdidas. Quiero decirles que no hay ninguna persona en este mundo que no ha perdido algo de suma importancia, de la misma manera como alguien que ha amado profundamente. Quiero decirles que el duelo, el luto, lamento son respuestas normales y saludables ante una pérdida. Es un proceso difícil, pero que nos libera de la aflicción, de la angustia, de la tristeza y dolor, si lo enfocamos de la manera de Dios. Hay sentimientos que nunca se sintieron. Estos deben de ser sentidos y expresados para que realmente busque a Dios como su sanador. La sanidad se lleva a cabo en etapas y el caminar de cada persona es único y de la misma manera lo es su sanidad. Hermanas, si tratamos de enterrar el dolor sin haberlo identificado y no buscamos a Dios como nuestra única ayuda, no solamente el proceso se prolongará, sino que también encontrará de manera errónea expresar su dolor, tanto de forma negativa como pecaminosa en su vida. Oro por usted para que Dios le ayude a reconocer sus pérdidas y que de la misma manera pueda con valentía y determinación venir a los pies de tu sanador Jesucristo.
Permítame hablarles de Adán y Eva y así poder reconocer que son pérdidas. Y también de la manera que usted ha sufrido pérdidas. Ahora, en Génesis capítulo 2, Dios nos habla de un varón que lo tenía todo. Dios plantó un lugar para él y para Eva, que consecuentemente también sería nuestro hogar. Es el huerto de Edén, que en hebreo Edén significa deleite. Era un lugar de indescriptible belleza, con toda provisión de lo alto. Un lugar de dominio para que Adán ejerciera mayordomía y autoridad. Era un lugar seguro y rodeado de la protección divina. Adán gozaba de una relación perfecta y completa con su Creador, un lugar en donde la comunión y comunicación con Dios era su mayor deleite. Ahora, los versículos a leer para esta semana va a ser Génesis capítulo 2, versículos 8 al 10 y del mismo capítulo versículos 15 y 19. Pero veamos en Génesis 3, porque ahí podemos ver la desobediencia y las consecuencias de esta decisión. Este cuadro nos ayuda a entender qué es una pérdida. Veamos en Génesis 3, versículos 23 y 24. Adán y Eva tuvieron que salir del huerto de Edén. Pero el amor de Dios y su misericordia para ellos no dejó de existir, ni por la caída, ni por el pecado, pero sí tuvieron consecuencias difíciles. Nos dice versículo 23 y 24 de Génesis 3, y los sacó Jehová del huerto de Edén. O sea, tuvieron que salir de ese lugar que había sido preparado para ellos, para que labrase la tierra del que fue tomado. Echó pues fuera al hombre y puso al oriente del huerto de Edén querubines y una espada encendida que se revolvía por todos lados para guardar el camino del árbol de la vida. Para ellos salir sin poder regresar a este hogar seguramente fue algo difícil y doloroso para ellos. Esta decisión, quiero que sepan que fue redimida completamente en la muerte y resurrección de Jesucristo. Nos dice Génesis 3:21. Y Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los vistió. Repito, Jehová Dios hizo al hombre y a su mujer túnicas de pieles y los salvó. Esto pasó después de la caída de ellos. Este versículo nos muestra dos cosas importantes. Primera, es una sombra del sacrificio venidero de Jesús. Y número 2, la gracia de Dios para un pecador arrepentido cuando pone su fe en Jesús es muy grande. Porque todo esto sucede a pesar de nuestro pasado, a pesar de nuestras pérdidas por nuestros propios hechos. Quiero decirle que la pérdida más grande para ellos fue la relación íntima y plena que tenían con Dios. La pérdida de ellos fue tener que salir de este lugar que había sido plantado para ellos, su hogar. Esto constituía para ellos un lugar seguro y establecido. La pérdida en sí es la separación o la ausencia de seres importantes en tu vida. Y también puede ser el rompimiento de vínculos familiares,
La pérdida de un hogar, o sea, una casa, y lo que esto representa, la seguridad, estabilidad financiera y emocional de tu familia. Pérdidas puede ser la disolución de tu matrimonio, de las relaciones importantes, la disolución por divorcio, ya sea de tus padres o la tuya, y así dejando relaciones quebrantadas. Pérdidas también es la muerte de alguien que amas profundamente. Puede ser por un diagnóstico contrario de enfermedad, o por un accidente, o por algo trágico. Tu corazón muchas veces no ha podido aceptar la pérdida o la muerte de alguien que amas profundamente. Pérdidas es la separación, ya sea temporal o permanente, de seres importantes, especialmente si salieron de tu vida cuando aún estabas muy joven para entenderlo completamente. Sigamos viendo la palabra de Dios y la vida de José y así poder ver pérdidas causadas por otros. En Génesis 37, del 1 al 5, nos dice: habitó Jacob en la tierra donde había morado su padre, en la tierra de Canaán. Esta es la historia de la familia de Jacob. José, siendo de edad de 17 años, apacentaba las ovejas con sus hermanos, y el joven estaba con los hijos de Bilha y con los hijos de Zilpa, mujeres de su padre, e informaba José a su padre la mala fama de ellos, o sea, de sus hermanos. Y amaba Israel a José más que a todos sus hijos, porque lo había tenido en su vejez, y le hizo una túnica de diversos colores. Y viendo sus hermanos que su padre lo amaba más que a todos sus hermanos, le aborrecían y no podían hablarle pacíficamente. Y soñó José un sueño y lo contó a sus hermanos, y ellos llegaron a aborrecerle más todavía. Ahora, sigamos con la historia de José. En Génesis 37, versículos 12 al 14, nos dice: después fueron sus hermanos a apacentar las ovejas de su padre en Siquem. Y dijo Israel, que es el mismo Jacob, a José: tus hermanos apacientan las ovejas en Siquem. Ven y te enviaré a ellos. Y él respondió: heme aquí. E Israel le dijo: ve ahora, mira cómo están tus hermanos y cómo están las ovejas, y traedme la respuesta. Y lo envió del valle de Hebrón y llegó a Siquem. Ahora, en Génesis seguimos en capítulo 37 del 18 al 20. Sus hermanos lo vieron llegar, pero ellos conspiraron o tramaron algo contra José. Veamos, versículo 18 nos dice: cuando ellos vieron de lejos, antes que llegara cerca de ellos, conspiraron contra él para matarle. Y dijeron el uno al otro: he aquí viene el soñador. Versículo 20 nos dice: ahora pues venid y matémosle y echémosle en una cisterna, y diremos: alguna bestia lo devoró, y veremos qué será de sus sueños. Aquí estamos viendo corazones entenebrecidos, corazones oscuros, corazones con mala intención, y aún mala intención para hacer daño, un daño muy grande, no tanto en la vida de José como de aquellos que lo amaban. Sigamos, Génesis 37, versículos 23 al 28. Sucedió pues que cuando llegó José a sus hermanos, ellos quitaron a José su túnica, la túnica de colores que tenía sobre él, y le tomaron y le echaron en la cisterna,
pero la cisterna estaba vacía, no había en ella agua. Y se sentaron a comer pan, y alzando los ojos miraron, y aquí una compañía de ismaelitas que venía de Galaad, y sus camellos traían aroma, bálsamo y mirra, e iban a llevarlo a Egipto. Entonces Judá dijo a sus hermanos: ¿qué provecho hay en que matemos a nuestro hermano y encubramos su muerte? Venid y vendámosle a los ismaelitas, y no sea nuestra mano sobre él, porque él es nuestro hermano, nuestra propia sangre. Y sus hermanos convinieron con él. Y cuando pasaban los madianitas mercaderes, sacaron ellos a José de la cisterna y le trajeron arriba y le vendieron a los ismaelitas por 20 piezas de plata y llevaron a José a Egipto. Quiero decirles que en un instante José confrontó muchas pérdidas, todo esto en un solo día. Perdió a su padre, a su familia, perdió su libertad. Además de su libertad, perdió su dignidad al ser él vendido como un esclavo en contra de su voluntad. José también perdió su voz, pues nadie escuchó sus ruegos. José sufrió violencia, abuso físico, mental y emocional en manos de seres queridos que debieron haberlo cuidado. Seguramente José lloró amargamente. Ahora, en Génesis 37, del 31 al 35, aquí está el engaño que ellos prepararon para decirle al padre de José, que era el mismo padre de ellos, que este hijo amado había sido muerto. Esto lo pueden leer en Génesis 37, del 31 al 35. Pero quiero que vean algo, que cuando la noticia llegó al padre, quiero que vean o que escuchen qué pasó en el corazón de este padre. Entonces nos dice la palabra que tomaron ellos la túnica de José y degollaron un cabrito de las cabras y tiñeron la túnica con la sangre y enviaron la túnica de colores y la trajeron a su padre y dijeron: esto hemos hallado, reconoce ahora si es la túnica de tu hijo o no. Y él la reconoció y dijo: la túnica de mi hijo es. Alguna mala bestia lo devoró, José ha sido despedazado. Entonces Jacob rasgó sus vestidos y puso cilicio sobre su lomo y guardó luto por su hijo muchos días. Y se levantaron todos sus hijos y todas sus hijas para consolarlo. Mas él no quiso recibir consuelo. Y dijo: descenderé enlutado a mi hijo hasta el Seol. Y lo lloró su padre. Aunque la historia nos dice que José fue restaurado y con ello él vio grandes bendiciones, aún siendo un extranjero en Egipto. Él fue llamado a una posición de importancia y el segundo en autoridad después de Faraón. Esto usted lo puede leer en Génesis 41, versículos 37 al 46. Dios usó lo que fueron pérdidas y aún pérdidas en manos de otros y el dolor más grande en la vida de José para restaurarlo al plan de él, de Dios. José aprendió a perdonar a sus hermanos. Esto lo podemos ver en Génesis capítulo 45. Pero versículos 1 al 5 nos explica de gran manera el corazón de José. Estoy segura que entre lo que Dios bendijo y restauró a José, José en su corazón aprendió a perdonar lo que muchos creeríamos que fuese imposible. Lo que José
contó como pérdida, Dios lo convirtió en bendición. Aún esa bendición no solamente alcanzó a su padre, a sus hermanos, sino que a generaciones. Ahora sigamos con ayuda de Dios y de su Espíritu Santo, identificar pérdidas, algunas que son reales en su propia vida, y el resultado es reconocerlas y también de manera valiente que usted pueda traérselas a Dios, a Jesús como su sanador. He mencionado pérdidas, que es la ausencia, separación, disolución de vínculos importantes de seres queridos. También Dios hoy me trajo memoria que hay ocasiones en cuanto a personas que están presentes en su vida físicamente, pero que están ausentes del diseño por lo cual fueron llamados a ser padre o madre, o algún otro papel significativo en su vida. Esto tiene que ver con personas que debieron de haber tomado el papel con amor y responsabilidad y compromiso. Todos podemos nombrar uno o más ocasiones en la cual hubo falta de algunas muestras muy básicas que no estuvieron presentes en nuestra vida. Esto también son pérdidas, y créanme que no estoy hablando de alguna pobreza o no. Estoy hablando de lo que ha sido transmitido en su corazón, en el corazón de un padre o una madre hacia un hijo o una hija. Esto va más allá de un plato de comida. Hay pérdidas que no le encuentran razón de ser. Hay pérdidas que invadieron su mente con pensamientos de derrota, rechazo, traición o abandono, y te dejaron con heridas profundas en tu corazón, pérdidas que detuvieron el tiempo y aún revives lo ocurrido una y otra vez sin encontrar una salida a este dolor. Una pérdida en la cual tu identidad sufrió un desvarío y te sientes que tu valor fue comprometido. Pérdidas que fueron hace mucho tiempo, pero que ahora lo entiendes mejor y duele hoy más que ayer. Pérdidas por las cuales dejaste de creer en Dios o en personas. Pérdidas que te golpearon tan fuerte que dejaste de soñar y no tienes una esperanza de un porvenir con las posibilidades de antes de este evento en tu vida. Pérdidas que no pudiste sanamente procesar tus emociones. Tus emociones se congelaron y tu corazón endureció, y esto causó más daño a tu vida. Pérdidas que has creído que te separaron del propósito de Dios o que lograron separarte de Dios por un tiempo. Tienes permiso, mi hermana, de llorar tus pérdidas. Aunque el dolor se presente, hoy estás delante de Jesús como tu sanador. Permítele que te consuele y que el pasado que intentó destruirte, Dios lo usará para bendecirte y para restaurarte y devolverte el gozo en Él. En conclusión, Jeremías 29, 11 al 13 nos dice: porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, dice Jehová, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Entonces me invocaréis y vendréis y oraréis a mí, y yo os oiré. Y me buscaréis y me hallaréis, porque me buscaréis de todo vuestro corazón. Este para mí es un clamor, y como hijos de Dios, esto puede ser el clamor nuestro, pero un clamor continuo, a diario, que nos ayude a poder creer lo que Dios dice en su palabra. Les quiero también recordar que la tristeza y el dolor en su vida solo debe de tener una sola salida:
y es el de buscar a Dios. Solamente se puede buscar a Dios cuando uno ha identificado qué es lo que necesita de Dios. Muchas veces hacemos oraciones generales. Dios, ayúdame. Y yo no digo que eso está mal, pero qué bueno poder sentarse a los pies de su sanador y contarle lo que usted ha vivido y aún contarle lo que eso hizo en su vida, con el propósito de que Dios sane su alma y la restaure. La tristeza nuevamente en nuestra vida solamente debe tener una sola salida, y es el llevarnos a buscar de Dios por nuestras necesidades. Pero también de igual manera reconocer con ayuda del Espíritu Santo que no siempre nos ha llevado a buscarlo, sino de forma contraria. Hemos huido o hemos culpado a Dios por nuestras pérdidas y todo lo que esto trajo a nuestras vidas. ¿Cómo lo sé? Lo sé porque yo lo he hecho. Yo he huido. Aún a veces he huido del dolor. Y muchas veces he culpado a Dios. ¿Por qué, Señor, permitiste que esto me pasara? Pero quiero recordarles que el Señor está en nuestras vidas para sanarnos y también para liberarnos. Permítame orar de esta forma. Señor Jesús, creo que tú eres el Hijo de Dios, que vino a este mundo para rescatarme tanto de mis pecados como sanarme de aquellos cometidos hacia mí. Hoy he escuchado tu voz y de manera valiente escojo buscar mi sanidad y de la manera de Dios. Jesús, tú eres Dios, el que ha rescatado mi alma y con ello me has dado salvación. Ahora te pido por mi sanidad. Y dígale qué es lo que usted necesita y mi libertad. También hable con el Señor. Creo que me ha sido dado el Espíritu Santo para hacer esa ayuda en tiempos difíciles. Pero tú verdaderamente sacarás mi alma del dolor y de la angustia. Esto lo creo en el nombre de Jesús. Han escuchado de Adán y Eva y sus pérdidas. Y mi pregunta es, ¿pudo identificarse con algún aspecto de las pérdidas que sufrió Adán y Eva? ¿Estas a raíz de sus propios pecados, decisiones? ¿O se puede usted identificar con algún aspecto de lo que ellos perdieron? Su hogar, separación, la comunicación perfecta y completa que tenían con su Padre Celestial. Pueden leer Génesis 3. O se puede gozar de cómo el pecado de ellos y el nuestro han sido cubiertos con la sangre preciosa de Jesús. Génesis 3:21 y Juan 3:16. Pero también escuchamos de la vida de José y todo lo que él vivió. ¿Se identificó con el dolor de José? ¿O se pudo identificar con el padre de José? En Génesis 37. ¿Identificaron a personas que en algún momento de su vida usted conoció y que tenían o tienen corazones entenebrecidos, llenos de odio hacia usted, que la engañaron a otros en contra de su vida? ¿Ha podido ver la mano de Dios en su vida y ahora usted puede ver una parte de la obra maravillosa de la cual Dios está haciendo? Génesis 41. ¿O hay áreas en su vida que aún necesita sanidad,
pero ahora sabe que si Dios ayudó, rescató y restauró a José, este día usted tiene más esperanzas que ayer. ¿Y a quién necesita perdonar? Busque en Génesis 45 para conocer más el corazón de José como ese varón que sí pudo perdonar. También me gustaría en esta semana que usted escriba qué significa restauración de la manera de Dios y que encuentre uno o más versículos de la palabra de Dios que pueda ser el versículo que añadirá a su corazón paz en tiempos de dudas. También puede leer las maravillas y las promesas de Jesús en Isaías 61, versículos 1 al 3, 7, y empiece a personalizar la promesa de Dios de restauración, de sanidad y de libertad. Estos momentos en la palabra para esta semana también es el tiempo entre usted y Jesús, donde usted estará sentada a los pies de Él, de su sanador, que se llama Jesús. Y ahora venimos a la conclusión de nuestra primera enseñanza, identificando nuestras pérdidas. Este es parte de una serie llamada Sentada a los pies de nuestro sanador. También quiero animarla a que se mantenga con nosotros semana tras semana. Estaremos también tocando áreas que nos ayudará a sanar de algo muy doloroso en nuestra vida. Queremos que también animarla a que se mantenga en la palabra. Esperamos que sintonice nuevamente la próxima semana y que traiga su Biblia, su cuaderno y un lapicero, sentada a los pies de mi sanador, de parte del ministerio Una Puerta de Esperanza y de su servidora Ani Vanegas. Hasta la próxima semana. Este ha sido el ministerio Una Puerta de Esperanza con Ani Vanegas. Y si tienes alguna pregunta, puedes llamarle al 818-445-2297. 818-445-2297. Bendiciones.